noches. Bueno, en febrero de 2010, cuando comenzó la hora de opinar, tuvimos el privilegio de que Gerardo Esquivel se integrara como uno de nuestros colaboradores. Cada semana aparecía aquí con nosotros. En la pasada campaña presidencial, Gerardo decidió retirarse de la hora de opinar para integrarse a la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Después de la elección, el que será el próximo secretario de Hacienda, Carlos Ursúa, lo nombró como el próximo subsecretario de Egresos de México, pero esta semana el mismo Carlos Ursúa anunció que Gerardo Esquivel será nominado por el próximo presidente de México, por Andrés Manuel López Obrador, para integrarse a la Junta de Gobierno del Banco de México en su calidad de subgobernador, reemplazando a Roberto del Cueto. Y me da mucho gusto tener en el estudio a mi amigo, a nuestro ex colaborador de Es la Hora de Opinar, a Gerardo Esquivel, para que nos cuente qué es lo que pasó, cómo ve las cosas en el Banco de México, cómo ve las cosas económicas. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Leo, gracias, buenas noches. Gracias por venir. Por invitarme nuevamente a este programa. Te extrañamos, Gerardo. Yo los extraño más a ustedes y al público en general. A ver, ¿qué pasó, Gerardo? Ha habido mucha especulación, muchas columnas, han dicho que te peleaste con Ursúa, que hubo diferencias, que, en fin, todo tipo de especulaciones, y nosotros dijimos, pues que venga Gerardo y explique qué pasó, mano. Sí, es interesantísimo saber por qué pasó todo esto. Y ahora entiendo, hay como 6 teorías diferentes de por qué se dio este cambio, pero la verdad es que lo que ocurrió, es muy importante señalar eso. Roberto del Cueto Legaspi es un abogado muy distinguido, con una trayectoria muy larga en el Banco de México, y que había sido nombrado subgobernador, ratificado como subgobernador, y que estaba en principio propuesto para terminar en 2022. Anunció en los últimos días su intención de retirarse el día de mañana, el día 30 de noviembre, y eso habría un espacio extra que no estaba considerado. Hay que recordar que hay fechas muy específicas, hay un calendario muy bien definido de cómo se nombra la Junta de Gobierno del Banco de México, con un gobernador que se renueva cada 6 años y con los miembros de la Junta de Gobierno que duran 8 años y que se nombran cada 2 años, primero, tercero y quinto año de gobierno de la administración. Entonces está muy bien definido eso. Cuando el equipo de transición económico, cuando se conformó el equipo de transición económica, una de las primeras preocupaciones que tuvimos era pensar quién iba a ser un buen candidato al espacio que oficialmente se abriría el 1 de enero de 2019. Con la retirada de Manuel Ramos Francia. Con la salida de Manuel Ramos Francia, que es un miembro también de la Junta de Gobierno, con una trayectoria muy larga en Hacienda y el Banco de México. Y eso, digamos, nos abocamos a un tiempo a pensar quién, más o menos a explorar y tal. Y escogieron muy bien. Y se decidió un candidato que es Jonathan Heath, que es un gran economista independiente, con grandes credenciales académicas, muy bien conocido en el medio, con mucha experiencia en el sistema financiero, y que cumplía cabalmente lo que nosotros en ese momento, como parte del equipo de transición, pensábamos que era deseable. Y fue muy bien recibido. Y fue muy bien recibido. Porque, una de las grandes señales. Porque Jonathan, exactamente, nos preocupaba mandar esa señal clara de decir, nosotros queremos alguien técnico, y Jonathan cumplía cabalmente ese perfil. La salida de Roberto del Cueto, pues sí era inesperada, y en ese sentido cambió un poco el balance. Sí existía la idea desde un principio, cuando lo platicamos, de qué perfil escoger para el primer puesto, para la primera vacante, que era la de Manuel Ramos Francia. Sí planteamos y exploramos y discutimos la posibilidad de proponer a un académico. Sí existía la idea, la convicción, digamos, entre la gente que tomó esta decisión, que participaba en estas discusiones, de cambiar la dinámica. De cambiar la dinámica porque en México, digamos, lo que había venido pasando en los últimos años era que la Junta de Gobierno del Banco de México se había terminado volviendo, y no es una crítica, es una descripción, que se había terminado volviendo parte de un círculo muy cerrado, se escogía dentro de un ámbito muy, muy pequeño, ¿no? Muchos del Banco de México, si acaso uno que otro que venía de Hacienda, o que era como... hubo un par de casos de gente que venía del sector privado. Claro. Pero era, digamos, muy estrecho ya el ámbito de selección de los candidatos.
y lo cual es muy distinto a como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. No, totalmente de acuerdo. En Estados Unidos, como tú bien sabes, los miembros del board de la Reserva Federal pues vienen de distintas trayectorias y algunos de sus miembros más destacados han sido académicos. Pero déjame regresar, Gerardo. Entonces, tú niegas categóricamente que hubo diferencias con, absolutamente. Yo con ni siquiera... Carlos Ursúa. No, en lo absoluto. Todo esto que se ha oído que tú querías una cosa, Ursúa otra, a ver. Que fuiste a renunciar 3 veces, que, en fin, digo, supongo que has leído todo lo que ha aparecido en estos días. Leí una que me pareció fantástica, que es que el Fondo Monetario me impuso, porque necesitaba darse, antes de aprobar la línea condicional de crédito, la extensión de la línea de crédito a México, pidió certidumbre. Ahora, todas esas especulaciones, Gerardo, es porque sí fue sorpresivo, la verdad. Yo cuando me enteré, la verdad, te mandé un WhatsApp diciendo, hombre, suerte, la verdad no me lo esperaba, ¿no? Bueno, ocurrió eso. Ahora, ocurrió el hecho, insisto, el contexto, por eso empiezo diciendo eso, es un contexto que no estaba considerado. Correcto. Y que por eso, digamos, eso obligó de alguna manera a replantear algunas cosas. A mí se me planteó la oportunidad de tomar esta opción y... ¿Te lo propuso Carlos Ursúa o el presidente electo? Pues básicamente Carlos Ursúa, el presidente a través de Carlos Ursúa, pero digamos es una relación pues y ahí yo dije, pues me parece, lo valoré, pros y contras, hay ventajas y desventajas. Sí. Por un lado, ya prácticamente había acabado lo que considero que era pues, ¿Tu bebé? Labor fundamental. Tu niño, el Pues, presupuesto 2019. Exacto, entonces el presupuesto 2019 está prácticamente terminado. Sí. Estábamos en la última fase del ajuste. De hecho, Carlos Ursúa, de hecho lo anunció así cuando anunció que yo iba a ser propuesto como candidato a ser su gobernador, anunció también que me iba a mantener con él trabajando paralelamente en el proceso de terminación de la entrega del paquete presupuestal, ya sin el compromiso de ser subsecretario de egresos y hasta la aprobación del mismo. Entonces, niegas categóricamente que haya diferencias en el equipo económico. No, ni siquiera, tú no renunciaste, eso iba fluyendo. Ni siquiera lo quieren reescribir porque son versiones, es puras especulaciones. Pero sí lo niegas, ¿no? Sí, lo niego absolutamente, porque son puras especulaciones, digamos, que por eso te decía, son tan disímiles que pues claramente ahí se nota incluso ahí cuánta ausencia de verdad hay en todo eso, pero no, en realidad... Ahora, ¿a ti te hubiera gustado quedarte en Hacienda? Es lo que decía, o sea, hubo una valoración de pros y contras. Había ventajas. Digo, porque la subsecretaría de egresos, sabemos, es más importante que muchas secretarías de Estado. Es una columna vertebral del gobierno federal. Mira, ¿no? La subsecretaría de egresos es una subsecretaría muy interesante. Sí. Es muy poderosa, como dicen en algún sentido. Muy poderosa. Claro. Pero la verdad es que a mí lo que me parecía atractivo de la subsecretaría de egresos era, en su momento, fue hacer lo que de alguna manera va a ocurrir de cualquier manera, que es el nuevo presupuesto. Sí. O sea, el nuevo presupuesto que va a presentarse junto con el paquete económico el 15 de diciembre, o por esos días, eso va a ser un presupuesto muy distinto y el grueso, de lo que está ahí, pues es lo que nosotros venimos trabajando. Sí. Es lo que anuncié en distintos foros. Ya estaba, digamos, para interpretarlo, tú dices, ya estaba el bebé listo, mi bebé, porque era tu bebé, ¿no? Yo sé que has estado trabajando a marchas forzadas porque salga este presupuesto, y tú decías, ya estaba listo, pues ya... Digamos, ya la implementación, pues mira, hay gente a la que seguramente le gustaría quedarse en la implementación. A mí me parece interesante, pero no me parecía necesariamente lo más interesante. Para mí lo relevante... ¿Te gustaba más la parte conceptual, digamos? La parte conceptual de crear un nuevo presupuesto muy distinto, de mostrar que se puede hacer lo que se planteó, que era a partir de la austeridad, a partir de la evaluación de los programas sociales existentes, hacer una revisión completa de lo que había, eliminar o achicar lo que no está funcionando, abrirle espacio con los ahorros de los programas sociales y de la austeridad a programas nuevos, a proyectos de inversión nuevos. Eso es lo que a mí me parecía, como dices, conceptualmente interesante. Ya la ejecución y tal es interesante, pero tampoco es que fuese mi deseo máximo. ¿Cuál fue el factor que dijiste, bueno, ok, me late irme al Banco de México? ¿Cuál fue el atractivo ahí en este balanza que hiciste? Mira, creo que hay un tema que es crucial, que es el tema de la oportunidad. Es decir, como te digo, al inicio, cuando lo planteaba, estas posiciones del Banco de México se abren con fechas predeterminadas. Correcto. Cada 2 años se abre una oportunidad.
oportunidad. Es decir, son tan escasas las oportunidades y muchas veces, como se pueden reelegir los miembros, ha ocurrido, pues, muchos de ellos se han sido reelectos o renombrados. Entonces tampoco es que haya, es un puesto muy distinguido y eso hay que señalarlo. No, desde luego. Yo lo dije cuando en la conferencia de prensa, dije, es el sueño de cualquier economista entrar al Banco de México. Sí. Y a lo mejor exagero un poquito, porque a lo mejor no todos los economistas, pero todos los macroeconomistas, o los que nos gustan los temas macro, pues nos... ¿Más que Hacienda, Gerardo? Pues digo, claramente sí. Yo creo que escogiste más Banco de México. Yo creo que son equivalentes, sí, en algún sentido, digamos, pero sí, te insisto, la oportunidad de entrar en este momento también al banco me parecía interesante. Yo estuve, como tú sabes, en la campaña, en los meses previos a la campaña, durante la campaña y en los meses inmediatamente posteriores a la campaña, en una relación muy intensa con el sector privado, con los inversionistas. Lo sé, claro. Que fue parte también de la decisión. Eso hay que señalarlo. Supongo que de la decisión de invitarme a que fuese y a aceptar. Porque en esa relación, como pues quizá, no sé cuál sea la valoración en general, yo lo que he escuchado es que fue muy bien recibido la relación que teníamos con los inversionistas. Tranquilizaron la explicación que les dábamos de cómo iba a funcionar la nueva administración, de las propuestas de política económica. Y creo que eso, digamos, ayudó a mantener cierta tranquilidad dentro de los inversionistas. Justo en estos días, como se ha sabido, ha habido un poco de incertidumbre, ha habido algo de volatilidad, derivado de... Poco incertidumbre, pero derivado de varios factores, también hay que señalarlo. Bueno, déjame hacer una pausa y regresamos, si quieres, con eso. Perfecto. Regresamos con Gerardo Esquivel en un momento más. Bueno, seguimos con Gerardo Esquivel, quien va a ser nominado por el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, para ocupar la vacante de subgobernador del Banco de México. Dices, se ha generado incertidumbre. Acepto, mucho tiene que ver con factores externos, pero también con factores internos. De hecho, el propio Jonathan Heath, quien va a ser colaborador tuyo, pues ha dicho que este gobierno ha mandado señales negativas. Compañero, sí. Sí, dijiste colaborador mío. No, compañero, compañero tuyo, va a ser, ¿no?, parte de la Junta de Gobierno. Ha escrito en su columna de Reforma que el próximo gobierno sí ha mandado señales que han puesto nervioso a los mercados, Gerardo. Sí, bueno, hubo una señal muy importante en esa dirección, pero tampoco era una cuestión que se había anunciado en la campaña, que fue el tema del aeropuerto. Fuera de eso, lo que ha habido en realidad ha sido lo que yo diría una lectura demasiado sesgada de la situación, el darle demasiado peso a, por ejemplo, declaraciones de diputados o senadores específicos, que pues los diputados y senadores, como un poder aparte, pues están en su derecho de presentar iniciativas y se atribuían como si fueran las versiones del nuevo gobierno. Pero eso pues, puede verse como desorden del próximo grupo gobernante que no está alineando los intereses del Ejecutivo con los del Legislativo. Puede verse como desorden, puede verse como respeto. O como una estrategia. Como respeto a O como una estrategia de que están presionando a los bancos, a las afores, a las mineras, Gerardo. Hay lecturas. Yo lo que diría es respeto a la separación de poderes. Los nuevos diputados y senadores llegan con mucho entusiasmo. Yo me tocó hablar mucho con ellos y pues hay mucho interés, mucho entusiasmo por plantear y por destacar y plantear cosas. Y pues sí, de repente hay gente que plantea cosas, la verdad, muy descabelladas. Y de repente siento que los medios de alguna manera exacerban la importancia de una noticia de esas. Pues porque nos preocupa lo que va a pasar con el gobierno de López Obrador. ¿Estás de acuerdo, no? Sí, no lo critico, pero estoy diciendo, así ocurre y eso de repente sí creo que contribuyó a generar una cierta inestabilidad y se pensó que una posibilidad, entiendo que eso fue parte del razonamiento, es mandar una señal de decir, a ver, ustedes durante el proceso de campaña también confiaron en una versión, me conocen, de hecho recibí muchísimas felicitaciones de parte de los inversionistas con los que tuve interacción todo este tiempo, porque era también la intención de decir, va a ir al Banco de México alguien en quien ustedes ya conocen, les planteó abiertamente cómo iba a ser la propuesta de política, se va a ver reflejado en el paquete presupuestal. O sea, fue mandar a Gerardo Esquivel al Banco de México, fue una señal para tranquilizar a los mercados, para tranquilizar a los inversionistas. Era un poco la idea, la propuesta inicial era haber hecho el nombramiento, de hecho, el miércoles, o sea, ayer. Ya estaba planeado todo para hacerse el miércoles. Sí se adelantó un par de días derivado de que el lunes había mucha volatilidad en el mercado.
Entonces se decidió adelantar un par de días, pero estaba perfectamente planeado. Ya, anticipado. Déjame preguntarte, sí, porque también dentro de estas versiones que hemos escuchado todos estos días, es López Obrador está mandando a su hombre al Banco de México, es una gente cercana al presidente electo, es el que va a ser los ojos y los oídos de López Obrador allá dentro de la Junta de Gobierno. ¿Qué dices al respecto? A ver, digamos, trabajé con López Obrador, participé en la campaña abiertamente, no hay nada que esconder. Pues te fuiste de aquí por eso. Me fui de aquí por eso. Digamos, eso, que hay afinidad y que coincido con su proyecto y que lo impulsé, fui partícipe de todo esto. Construí, insisto, buena parte de lo que va a ser el presupuesto. Claramente coincido en muchas visiones con él. Ahora, yo entiendo perfectamente la responsabilidad que implica ir a una institución autónoma como el Banco de México. Okay. Digamos, a mí me queda clarísima la idea de lo que es el Banco de México. Su separación es uno de los temas más importantes que enseño cuando enseño en mis cursos de macroeconomía, la importancia de cómo en un momento histórico los bancos centrales, particularmente de América Latina, que habían venido siendo copartícipes de las crisis financieras, económicas de los 70s, 80s en América Latina, se inició una ola de independencias en el mundo en general y específicamente en América Latina, y cuán importante es que los bancos centrales sean autónomos, que tengan objetivos claros. En el caso del Banco Central tiene el objetivo de preservar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda. Ese es el mandato. Ese es el mandato, junto con, por cierto, mucha gente no sabe que tiene otras cosas. Uno de ellos, por ejemplo, dice propiciar el sano desarrollo del sistema financiero y mantener el funcionamiento del sistema de pagos. Okay. Son las cosas que hace el banco. Fundamentales las tres. Son fundamentales las tres. Pero ahí te quisiera preguntar, porque, y tuvimos creo que alguna vez este debate, si el Banco Central, como en Estados Unidos, también tiene que integrar el objetivo del crecimiento económico. No es el caso de México, sí está en la Reserva Federal, entiendo, ¿no? Como objetivo. ¿Cuál es tu posición al respecto, Gerardo? ¿Debería de cambiar la ley para incluir como mandato en el Banco de México, la Constitución incluso, el tema del crecimiento económico? Yo, digamos, no sé si debería cambiar la ley o no. Lo que sí creo que ha pasado, y es muy importante señalarlo, sí ha habido en los últimos años, yo he sido muy crítico de hecho de que fuese una objetivo estricto de inflación. Sí. El Banco Yo lo recuerdo, aquí lo dijiste. Pero lo que es cierto que ha venido pasando, y me parece que es una cosa interesante cuando se analice la evolución del Banco de México, sí ha habido una flexibilización en cómo ha conducido la política monetaria. Sí. No, y por eso creo que no necesita ser explícito, como sí lo es en Estados Unidos. Y de alguna manera, si uno observa las decisiones que se han tomado, ya no ha sido una decisión de mantener a rajatabla los precios y bajo cierto nivel, etcétera, sino ir haciendo un balance. Si uno ve, de hecho, los comunicados de prensa de la Junta de Gobierno, son bastante equilibrados en ambas dimensiones, señalan los riesgos inflacionarios, señalan los riesgos de crecimiento. A mí me parece que es una solución que ha sido buena. Pero no, o sea, digamos que la Junta de Gobierno toma en cuenta el tema del crecimiento económico, pero no cambiar el mandato en la ley. Yo creo que justo lo que estoy diciendo es que no creo que en este sea necesario. Okay. No me parece que tampoco sea, si fuese el caso, tan grave. Porque ahí yo tengo mis diferencias contigo, tú lo sabes. Yo creo que el Banco de México ha funcionado porque tiene el mandato de mantener la inflación baja. Yo creo que, digamos, pero eso es lo que es discutible, digamos. No quiero entrar en esa, porque no es tampoco mi intención, ni pues porque, digamos, no soy legislador ni voy a proponer un cambio en el objetivo del Banco de México. Simplemente lo que digo es, como ha venido funcionando, se ha venido de alguna manera siendo un poco más flexible. Me ha gustado el tono de muchas de las decisiones que se han tomado. Cuando uno ve los reportes, las decisiones de la Junta de Gobierno, sí hacen ahora más mención del balance de riesgos de crecimiento. Sí hay una preocupación. Ha habido momentos en que, de hecho, quizá en otras circunstancias hubieran subido la tasa de interés. Hubo momentos donde la detuvieron considerando la situación económica del país. Después de la crisis de 2009, por ejemplo, eso fue lo que pasó. Y la verdad hay que decirlo, en todos los bancos centrales hay la postura de los halcones y de las palomas, ¿no? Digamos, más relajado en la política monetaria, más estricto en la política monetaria, y tiene que ver con este balance entre mantener precios bajos. Ahora, que tú sí lo entiendes bien, el peor impuesto que pueden tener a los pobres es la inflación. Así es. Estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo. Y tú, como subgobernador del Banco de México, vas a tener que parar ese impuesto terrible, ¿no? Mantener a raya la inflación. Eso es claro. Pero déjame te digo una cosa más, porque es importante entender, yo justo hace poquito, ya después del anuncio,
publiqué en mi Twitter un artículo que yo Sí, escribí lo vi. sobre por qué creo yo que deberíamos habernos flexibilizado, que es un poco lo que ha venido ocurriendo. Sí. Y tiene que ver, como decía antes, con lo que tú señalabas, que en la medida en que el Banco Central de Estados Unidos tiene ese doble mandato, Sí. si nosotros tenemos una estrictamente de inflación, generó durante un tiempo, y ese fue mi argumento académico en el 2010, generaba cierta inestabilidad y volatilidad en el tipo de cambio. Lo que yo creo que ha venido pasando es que esa flexibilización que ha habido en la operación del Banco de México ha ayudado a que eso deje de generar una inestabilidad que estaba generando en el tipo de cambio. Y es un argumento estrictamente académico, matemático, de hecho. Matemático, ahí pueden ver en mi artículo el modelo. El modelo donde yo digo por qué razón tiene que ser así. Ahora, como te digo, no creo que tenga que cambiarse la ley, pero me parece que el funcionamiento como ha estado operando ha sido más flexible y creo que eso es un buen funcionamiento para el país. Yo estaría satisfecho con ese marco institucional legal y en ese marco hay que trabajar. Me quedan tiempo para dos preguntas más, Gerardo. Primero, ¿cómo entiende Gerardo Esquivel la autonomía del Banco de México? Bueno, la autonomía... O sea, tú tienes tu corazoncito político, no lo niegas, siempre has sido muy abierto, eres un hombre de izquierda, ¿no? Yo, como siempre te digo, pero eres de izquierda de Harvard, ¿no? Eres un hombre de izquierda, creo que mover un poco el bote ahí en el Banco de México no está mal, pero ¿cómo entiendes tú la autonomía? No, la autonomía, como debemos entender la autonomía es que se respete que el Banco de México busque sus objetivos. Sí. Es la consecución de sus objetivos. Esa es la autonomía. Pero los objetivos son el mandato. Sí, son mantener la inflación baja. Son esos que acabo de decir, preservar el poder adquisitivo de la moneda, mantener el sano desarrollo del sistema financiero y que funcione bien el sistema de pagos. Correcto. Eso es la autonomía. Y en ese sentido, yo lo dije, yo voy a trabajar. Pero si te habla el secretario de Hacienda, Ursúa, o el propio presidente López Obrador, oye, échanos una mano, Gerardo, están muy altas las tasas, necesitamos te voy a decir bajarlas para fomentar el crecimiento. ¿Qué vas a hacer? Te voy a decir una cosa que es muy importante de lo que mi más reciente publicación, de hecho, fue un librito con el INAI que yo coordiné, donde invitamos a escribir a Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco de México, y donde yo escribí un artículo sobre la transparencia en las decisiones de política monetaria, donde lo que yo digo es que lo que debe haber, más que otra cosa, es transparencia. ¿Para qué? Para que sepamos cuál es la posición de cada quien. Ahí, si la gente que piensa que duda de la autonomía que pueda yo tener, ahí va a ver mi posición. En las minutas. Yo lo que estoy... O sea, tú vas a propugnar porque ya le pongan nombre y apellido. Eso pedimos en ese artículo, con el rezago ya ocurre que ahora, desde la última posteriori, versión, ya ponen los nombres. Sí. No digo que fue a raíz de ese artículo, pero sí... En los votos, ¿no? En los votos. Sí. Y yo mi propuesta es que sea completamente transparente las posiciones de cada quien. Ahí van a ver si hay autonomía o no. Justo creo que eso es lo que necesitamos. Que cada quien diga con claridad cuál es su posición, cuáles son sus argumentos y se valorará si eso es el respeto o no de la autonomía del Banco de México. Perfecto. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer para que el Banco Central como institución se consolide, que logre sus objetivos y que todo el mundo sepa con claridad quién tuvo qué posiciones y por qué. Una última pregunta, Gerardo. También hemos escuchado, Gerardo va a ser el gobernador del Banco de México. ¿Te ofrecieron eso? ¿Te gustaría ser gobernador del Banco de México? ¿Qué nos dices al respecto cuando vengas, digo, porque Alejandro Díaz de León está acabando el periodo de Agustín Carstens, creo que termina en 2 años, se podrá reelegir o no, el próximo gobierno puede decir no va a haber un nuevo gobernador y puede un subgobernador pasar a ser gobernador. ¿Qué nos respondes al respecto? No fue parte de la decisión. No, no fue parte ¿No de te la dijeron vas como subgobernador y luego vas a ser gobernador? No fue parte del proceso, digamos, de invitación y aceptación. A cualquiera, insisto, a cualquier economista, macroeconomista le gustaría ser gobernador del Banco de México, pero creo que sería anticiparse a los tiempos de eso. Yo, por lo pronto... O sea, sí te gustaría ser gobernador. A cualquiera que esté en el banco, cualquier macroeconomista le gustaría, ¿no? Exacto. Tampoco lo voy a decir que no me gustaría, pero cierto es que no fue parte del proceso de invitación y de aceptación. No hay un compromiso. No hay un compromiso. Sí. Vamos a ver qué pasa hacia adelante. ¿Algo más que agregar, Gerardo? No, pues muchas gracias nuevamente por el espacio y por la invitación.
administración. No, bueno, aquí ya sabes, te extrañamos, Gerardo. Yo también los extraño no, a qué ti, barbaridad. a los compañeros, al público, a todos aquí. Pues sí. No, yo tengo que decir que la transparencia siempre ha sido muy transparente, Gerardo Esquivel, en esto. Y pues mucha suerte, Gerardo. Mucha suerte. Muchas gracias, Leo. Ya veremos el presupuesto. Yo te pensaba invitar para hablar del presupuesto, pero pues, pero cuando lo veas verás que es un presupuesto como se planteó, austero, fiscalmente responsable. 1% del PIB en superávit primario. 1% del PIB en superávit, que es más de lo que habíamos anunciado originalmente. Sí, habíamos anunciado 0.8, sí. Va a subir a 1 para mostrar la responsabilidad fiscal. Sin impuestos y sin más deuda. Exactamente. Bueno, sí, al haber superávit primario no hay más deuda. Exacto. Pero, ¿y si viene lo de bajar los impuestos en la frontera? Sí. ¿Sí? Digo, porque hay el rumor de que ya lo iban a bajar. Esas son de las cosas que te digo que circularon, que no. Entiendo que viene eso viene por parte de la Procuraduría, no viene en el presupuesto. ¿Cómo de la Procuraduría? Procuraduría Fiscal es quien trabaja esto. Sí. Lo que se tiene que calcular es el impacto, eso un cálculo en la parte de ingresos, no en nosotros. Pero entiendo que viene muy bien hecho, de una manera tal que será muy interesante ver cómo funciona, porque vamos a ver... No me voy a poder llevar mi empresa a la frontera para... Lo vas a poder hacer si estás dispuesto a que sujetarte a un escrutinio aún mayor, y eso va a ser interesante. Sí, pero legalmente... Pero no todo el mundo lo va a querer hacer, ya lo verás. Bueno, ya lo platicaremos. Ese es un buen tema. Gracias, Gerardo, como siempre. Leo. Gracias al buen Gerardo Esquivel. Lo extrañamos aquí como colaborador y desde luego le deseamos mucha suerte ahí en el Banco de México. Regresamos con Sabino Bastidas, Viridiana Ríos y Luis de la Calle para analizar precisamente lo que acaba de decir Gerardo Esquivel.